Que esta noche me acompañe en este estudio Andrés Layú. Es el próximo secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estos últimos días? ¿Cómo te han tratado? Bien. ¿Convulsos? Sí, pues, vamos trabajando muy rápido. El chiste es ir preparando todo antes del cambio de gobierno y pues eso implica planear, sentarse, hacer equipo, etcétera. ¿Descansaste por lo menos después del 1 de julio? ¿Te tomaste algunos días o algo? Sí, un breve descanso, pero pues la verdad es que también la adrenalina estaba ahí ya. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido desde la presentación de este gabinete de Claudia Sheinbaum? Pues ha sido, insisto, como que ya ir estableciendo exactamente cómo vamos a ir presentando el trabajo que vamos a hacer. Queremos avanzar, como sabes, la propuesta de la doctora Sheinbaum se centró en transporte público y es una idea que pues, en realidad es lo que yo creo que es importante sobre la movilidad en la ciudad, porque la mayoría de las personas en esta ciudad se mueven de una forma u otra en algunos de los sistemas de transporte público. Entonces la idea es que si hay una mejor coordinación entre los distintos sistemas que tenemos y para las personas es más fácil pasar de uno a otro, etcétera. Entonces también puede ser mejor la experiencia de los usuarios y por supuesto pueden ser más cortos los viajes o por lo menos tomen menos tiempo, ¿no? ¿Cómo se va a mover el próximo secretario de Movilidad? ¿Cómo se mueve? Yo la verdad uso todos los medios de transporte que hay en esta ciudad. Creo que la única manera de realmente moverse de forma eficiente es pasar de uno a otro y te vas acercando a donde vas pensando pues cuál es el mejor. ¿Y si sales con tiempo y todo ya los tienes muy bien medidos? Lo tengo, me está cambiando más bien la velocidad a la que me tengo que mover y las cosas que tengo que atender a veces está cambiando y me voy ajustando, pero pues tú sabes, yo mucho tiempo me he movido en bicicleta por la ciudad, pero no es el único medio de transporte, al revés, lo que tenemos que hacer es encontrar cómo la bicicleta complementa el transporte público, cómo a veces el auto complementa el transporte público, cómo el transporte público se conecta a la vida peatonal, etcétera. Y entonces, en vez de estarnos fijando tanto en el modo de traslado, es pensar en la experiencia completa, en el tiempo de traslado, ¿no? Las personas, sobre todo me parece una gran injusticia en esta ciudad que pues, las personas para llegar al trabajo en las mañanas cada vez pasan más tiempo, sí. Y sabemos que son de las zonas periféricas. Entonces, las zonas periféricas de la ciudad al centro puedes tomarte 3 horas haciendo sí. Varios cambios, que no son cambios agradables, no son cambios accesibles. Estamos pensando, bueno, ¿cómo le hacemos para que esa injusticia se resuelva y las personas tengan un mejor viaje? Y claro que es una respuesta que estás trabajando, que está en tu cabeza, que estás diseñando, pero ¿crees que requiere dinero, requiere planeación, requiere voluntad política o es una combinación? Es una combinación, le pegaste a las 3 cosas, ¿no? Requiere planeación porque sí hay un trabajo de coordinación que ha sido mejor y peor en distintos momentos. Esa coordinación tiene que suceder operativamente, ¿sí? Hay que tener todos los datos, todo junto de qué está pasando en cada uno de los sistemas para saber cómo reaccionar. También tiene que haber coordinación en la planeación. Si estás extendiendo un sistema, si estás ampliando la red, entonces, pues no nada más, en el caso, una de las propuestas es la construcción del cablebús. Como si vamos a construir teleféricos, esos teleféricos tienen que estar conectados a la red de metro. Construir un teleférico de una colina a otra, pues no necesariamente mejora el tiempo de traslado, ¿no? Entonces, ese es el tipo de planeación y coordinación que es importante y, por supuesto, el financiamiento. Son realmente la cantidad de gente que ha movido el metro de la Ciudad de México y ahora también Metrobús y también transportes eléctricos, la verdad es muy impresionante. Y si piensas que tiene que tener una operación diaria donde pueden pasar muchísimas cosas, donde están subiendo millones de personas, pues sí requiere un mantenimiento serio y el mantenimiento cuesta, ¿no? Entonces, el financiamiento es importante y yo creo que las prioridades se van mostrando en estas cosas que mencionaste. A ver, específicamente el tema del metro. Por lo menos los que nos han dicho es que está mucho más abajo del valor real del boleto. ¿Se va a mantener así? ¿Crees que se puede mantener así, por ejemplo, ese transporte? ¿O sí se necesita de verdad tener un plan de financiamiento mucho mayor, exigirle un poco más al usuario? Yo creo que es difícil exigirle al usuario más cuando no estás mostrando las consecuencias en el servicio. Se han hecho exigencias al usuario y a veces eso no se ha traducido en más mantenimiento. Entonces, lo primero es tener un buen mantenimiento, demostrar que el servicio puede operar bien. Y de hecho, se habla mucho de los subsidios de transporte como si fueran algo que le cuestan a la ciudad. Y al revés, tú piensas justamente lo que implica que tantos trabajadores que viven en la periferia puedan acercarse a los centros de trabajo,
¿qué implica eso para los centros de trabajo en términos de la disposición de personal que emplea, de trabajadores? Entonces, en realidad este subsidio no es un subsidio a los usuarios, sino es una forma en la que la ciudad paga mantenerse conectada y tener mucha interacción entre las personas y poder tener espacios de vivienda, espacios de trabajo, etcétera. Todo lo que las decisiones que se toman sobre la ciudad pues tiene impacto en estos costos, pero creo que hay que pensarlo más bien así, ¿no? ¿Cómo tratar, Andrés? Es un estudioso de la movilidad, académico, también por supuesto que sabe moverse, que conoce tal vez la problemática, pero por ejemplo, ¿cómo tratar con estas mafias de microbuseros? O sea, de microbuseros que controlan ciertas rutas, de combis que también controlan y tienen cooptado el número de combis que tienen que estar. Una cosa es, por supuesto, la planeación y otra cosa es lo que se vive en el terreno. O sea, por ejemplo, ¿cómo enfrentar estos problemas? Creo que es muy importante, digamos, alrededor de la movilidad en la Ciudad de México, pues hay muchos grupos que están interesados en distintas partes del sistema y de cómo moverse. ¿Es un gran negocio la movilidad? Es un negocio, sin duda, pero tampoco es un gran negocio porque justamente lo que refieres, el transporte concesionado pues es relativamente ineficiente incluso como aquel que tiene la concesión. Entonces, más bien estamos todos encerrados en un sistema ineficiente y creo que hay que también tomar la perspectiva de los transportistas, no solo la de los usuarios, no solo la de los automovilistas, sino hay que entender que ellos están pues, haciendo un trabajo, proveyendo un servicio a la ciudad, pero en una relación que por muchos años ha sido una relación política, que los hace ser ineficientes, es decir, tampoco se han podido zafar de esa relación. Y el gobierno pues, ha establecido ciertos mecanismos que no han ayudado necesariamente a solucionar el problema porque no es una solución fácil para nadie. Entonces sí creo que para pensar en la movilidad pues, hay mucho que conciliar de esas perspectivas. Yo te lo digo como mi experiencia, yo mucho tiempo pues, fui activista de la bicicleta, como sabes, y lo que vas aprendiendo es que, bueno, los que creemos que la bicicleta es un medio de transporte, pues no somos los únicos que se están moviendo en esta ciudad. Y hay que pensar que los que se van a mover de otra manera, pues también tienen pues, un poco de razón en cómo hacer mejor su forma de transporte. Y conciliar esas perspectivas me parece que es lo importante. Y en el caso del transporte concesionado, pues es muy claro. Tenemos un ejemplo que es el de Metrobús, y es un buen ejemplo porque es en un sistema que encabezó la primera línea la doctora Sheinbaum en la implementación. Y lo que nos permite aprender el Metrobús es cómo mejoras el servicio al mismo tiempo que incluyes a los transportistas en el sistema. Es una buena fórmula esa. Es una muy buena fórmula porque ha ayudado a regular, ha incluso ordenado ciertas avenidas, ha incluido a los transportistas, ha encontrado un mecanismo de financiamiento y los usuarios en términos generales, claro que defectos y hay cosas que arreglar, pero en términos generales funciona en términos de calidad y servicio. Hablábamos hace unos minutos con René Delgado y decía una serie de cosas muy importantes del simbolismo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo ha marcado migajas en el camino en el cual dice la gente, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con el avión presidencial, yo lo voy a vender. No se puede vender, no lo voy a usar. Un simbolismo. Dos, voy a recortar total. A partir del 1 de enero se recorta la mitad de los partidos políticos. Simbolismo y cheque. Como que va marcando como logros a muy corto plazo. En el caso de la movilidad, por ejemplo, ¿cuál sería un resultado tangible de los primeros que te han encargado? Yo creo que, digamos, una de las cosas más importantes es mostrar que se pueden hacer cumplir ciertas reglas. En el caso del transporte, mucha gente percibe que justamente los transportistas no cumplen ciertas reglas básicas de seguridad. Entonces, por ejemplo, hacer visible que la autoridad tiene la capacidad de hacer que se cumplan esas reglas, incluso cuando estamos pensando en que más adelante hay que ir reformando el sistema, ¿no? Como te decía el ejemplo de Metrobús, de todas maneras en las cosas que siguen operando cotidianamente, pues yo creo que se debe notar el cambio. También una cosa que es importante es pues, las acusaciones que hay o las denuncias que a veces hay de corrupción en trámites o de trámites excesivos, yo creo que es otra cosa que son una carga que se le impone a la ciudadanía y que pues es importante mostrar que se puede acabar con la corrupción en cosas de trámites, en contacto ciudadano, ¿no? Claro, en ese tema de la licencia, por ejemplo, en algunos permisos para ciertas cosas, el tema de limpiar de entrada eso. Sí, porque le meten mucha incertidumbre a los participantes en el sistema de transporte, ¿no? Tanto a los usuarios como a los transportistas, pues cuando hay incertidumbre, entonces es cuando hay mucho espacio para que se convierta simplemente en una negociación política y no en un tema de mejora de servicio. Tienes que también estar consciente del Estado de México, ¿no? Está al lado de nosotros. O sea, si tú crees que tienes una maqueta y dices, bueno, pues ya más o menos me la sé, se expande la maqueta porque entran y salen transportes, camiones.
¿Cómo ves el Estado de México en el tema de movilidad? Creo que tiene una situación un poco diferente. De hecho, también han ido creciendo su red de transporte masivo a través del Mexibus. Y pues esas conexiones son importantes hacerlas con el sistema de la Ciudad de México. Es decir, creo que lo que hay que reconocer es que la gente, por el hecho de que existe la frontera política entre el Estado de México y la Ciudad de México, no tiene por qué sufrirla en términos de un viaje esa frontera, ¿no? Que la frontera sea política no tiene por qué serla como una frontera de viaje. Entonces creo que es una cosa que tenemos que considerar pues, los responsables en estas cosas en la zona metropolitana en general. Porque sí son millones de personas las que se mueven a un lado y otro de esa pequeña frontera que tenemos. ¿Te vas a convertir en un villano de los coches? No. ¿Vas a estar en contra de los coches, del uso de coches particulares? De hecho, yo sé que existe como que esa percepción de cuando uno anda en bicicleta, pero no es que no estoy en contra del uso del coche, sino hay ciertos usos de los coches, como lo puede haber de otros medios de transporte, que pues, no son ni benéficos ni para los conductores ni para el resto de la ciudad. Hay viajes muy cortos que se pueden hacer de forma peatonal o en otros medios, y también pues, hay que tener buena infraestructura para que la gente se sienta cómoda, etcétera. Y también creo que pues, cuando las personas se ponen en riesgo a sí mismas, cuando son conductores o ponen en riesgo a otros, pues también ese tipo de uso del coche tenemos que detenerlo, ¿no? A veces las personas somos un poco miopes con respecto a lo que hacemos, no vemos las consecuencias de largo plazo y pues creemos que nos estamos solucionando un problema manejando de forma arriesgada cuando probablemente nos causemos un problema muy grave a nosotros mismos y a los demás. No, y entras en un terreno en el cual prácticamente la agenda, por lo menos de la ciudad, ha estado muy al pendiente, que es el famoso tema de las fotomultas. Algo también que se cargó ahí como un pin dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum. Al final se anuncia por ahí el tema de no va a haber fotomultas como las conocemos. Así ¿En es. eso está? En eso estamos. Lo que nos pidió la doctora Sheinbaum a varios integrantes de su equipo es que tengamos una propuesta para sustituir el sistema de fotomultas como existe hoy, ¿no? Queremos dirigir una propuesta centrada en la educación vial, es decir, es una oportunidad. Si vamos a atender los temas de seguridad vial, es una oportunidad para hacer cambios y tener un impacto fuerte y de largo plazo en cómo se comportan las personas cuando manejan, ¿no? Y que estén conscientes de los riesgos que existen, que conozcan las reglas, por supuesto. Entonces, estamos todavía elaborando ese plan, en su momento lo presentaremos. ¿Cómo vas a medir tus logros? ¿Cómo vas a llegar a decir, bueno, híjole, yo empecé así, pero al año estuve así, a los 3 años así, a los 6 años? ¿Cómo es la ciudad que dices, bueno, la verdad es que llegué a un buen puerto? Es una ciudad con más y mejor transporte público. O sea, yo creo que esa debe ser la medida. Creo que es lo que las personas que nos hemos preocupado por la movilidad sabemos. Si son millones y millones de personas en esta ciudad que se mueven en transporte público, no puede ser que tengamos abandonado o simplemente funcionando de forma inercial el sistema de transporte público. Si no atendemos eso, entonces nos podemos perder en cosas que son importantes, pero que también no tienen un impacto tan grande, ¿no? Y sí, yo creo, si es en el largo plazo, si los esfuerzos que vamos a hacer terminan llegando en algún lugar, es que lleguen a mejorar el sistema de transporte público. Te preguntaba hoy en la mañana de cuáles son las ciudades que admiras, que hacia dónde ves y dices, híjole, me encanta esta ciudad. Y me contestabas algo muy curioso que era, más allá de ver más allá de las fronteras, hay muchos ejercicios de movilidad dentro de este país que se podrían adoptar. ¿Cuáles serían, Andrés? Creo que tenemos 2 ejemplos que hay que estudiar bien y que son León y Querétaro, porque integraron su sistema de transporte público, su sistema de autobuses, y pues ahí hay una lección, ¿no? Si ellos pudieron hacerlo, pues tenemos que aprender de ellos y ver cómo lo hacemos nosotros. También a mí lo que me parece muy importante de recuperar de las ciudades mexicanas son pues, que teníamos centros bastante peatonales, cuadriculados, con cuadras cortas, con negocios en planta baja, y que pues son esos centros los que cuando vamos de vacaciones, no sé, pues igual Querétaro, Mérida, Veracruz, pues son los centros en los que nos gusta pasear. Entonces, ¿por qué no querríamos que nuestras ciudades se parecieran más a esos centros, ¿no? Me parece muy razonable y también una de las cosas, México en zonas rurales es muy claro, pero incluso en la Ciudad de México, pues el uso de la bicicleta es parte de la vida de las personas. Hay muchas personas que hacen su trabajo en bicicleta desde hace muchos años y a veces no vemos a esas personas. Pero son pueblos bicicleteros. Así se les llama despectivamente a veces, pueblos bicicleteros, pero pues en realidad yo creo que ellos se quedaron usando la tecnología correcta, que tiene mayores beneficios sociales y tratando muchas veces de modernizarnos,
probablemente cometimos errores en las decisiones de infraestructura, etcétera, ¿no? O sea, Andrés Layú quiere formar pueblos bicicleteros en esta ciudad. Creo que hay que reconocer los que existen, ¿no? Y darnos cuenta que tienen mucho valor. Si tú ves dónde están la mayoría de los viajes de bicicleta en esta ciudad, están en Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, en la zona conurbada del Estado de México también. Entonces, hay que fijarnos si las personas ahí pueden andar en bicicleta, por qué pueden hacerlo, qué necesitan para poderlo hacer mejor. Y lo más importante, cómo esos viajes en bicicleta se conectan a la red de transporte público. ¿Dónde reconoces el caos en esta ciudad? En esta que uno de los adjetivos que le quedan a esta Ciudad de México es, híjole, qué caótica es esta ciudad. ¿Pero tienes bien identificados dónde se forman estos nudos? Yo creo que más que nudos hay cosas que no hemos resuelto porque no están muy bien pensadas a las características particulares de la ciudad y que de hecho dentro de la ciudad hay mucha diversidad. Yo quiero que te imagines como la escena de ciertas zonas residenciales en la periferia de la ciudad, donde son a veces muy empinadas, muy curvosas, y tenemos camiones del mismo tamaño en todas las zonas de la ciudad y simplemente casi no da la curva, ¿no? Sí, no. Para dar la curva... Estos pueblitos rumbo a Santa Fe, imposibles. Imagina, entonces, y así tenemos un montón de lugares. Entonces, a veces tenemos que pensar más pues, en la diversidad realmente existente, ¿no? Y esa diversidad pues, nos da pistas sobre cómo mejoramos la situación, porque yo entiendo pues, la mejor intención de decir vamos a mandar un camión grandote a ciertas zonas altas de la Ciudad de México, así como, oye, pero pues no da vuelta y cuando da vuelta excluye a todos los demás que caben en esa calle. Entonces eso me parece un ejemplo de las cosas que hay que pensar y atender mejor. Creo que los nudos están ahí, ¿no? En el transporte público. ¿Quiénes te acompañan, Andrés? ¿Quién es tu equipo cercano? En este momento todavía se está formando el equipo. La verdad es un privilegio, es una oportunidad para las cosas de movilidad que la jefa de gobierno electa sea Claudia Sheinbaum. Ella pues, es especialista en temas de transporte. Sí, es su tema. Y en temas de medio ambiente. Yo cuando la entrevisto, de verdad, la única manera en la que le hago brillar los ojos es cuando le pregunto los verificentros. Y me dice, es que ese es mi tema, los verificentros, que también te toca. O sea, también bueno, eso es más un tema de ambiental, pero son los dos temas efectivamente en los que ella se ha especializado en su vida profesional fuera del gobierno y también estando en el gobierno. Entonces, pues sí, como se nota la prioridad en estos temas, ¿no? Creo que tiene muy claro cómo afecta la vida de las personas el transporte. Varias personas nos escriben a través de Twitter y tienen preguntas rapidísimas que podríamos ir sacando gracias a la gente que nos escribe. ¿Tren a Toluca? Bueno, ese se está construyendo todavía, es una obra federal, pero pues en términos generales estamos esperando cómo avance el proyecto. Debía de haberse entregado hace unos meses, pero esperemos acabe. ¿Más metro? Es una de las opciones, depende, ¿no? De qué significa más metro. A veces más metro puede ser simplemente conectar líneas que no están conectadas, a veces más metro es extender ciertas líneas o a veces es generar nuevas líneas. Estamos haciendo todavía los planes y evaluando las opciones. Bueno, pues vamos a revisar algunas. Por ejemplo, aquí nos decían los de las obras de la Ciudad de México. Dice, es una ciudad que siempre está en construcción, o parecería que siempre está en construcción esta ciudad. ¿Se tiene un índice de esto? ¿Se tiene un mapa de esto? Bueno, unas son las obras como de vialidades, etcétera, que pues ha habido momentos donde se construye más y otras son las obras de edificios, pero yo creo que hay que pensar que las ciudades siempre están cambiando. O sea, no vamos a detener que una ciudad cambie. La pregunta es cómo dirigimos esos cambios para que sepamos muy bien qué costos pagamos cuando cambiamos, pero también qué beneficios recibimos. Y tengo la impresión de que cuando no se dirigen y no se piensan bien esos cambios, muchas veces se imponen costos innecesarios, se imponen costos a poblaciones más vulnerables, etcétera, y los beneficios no son generales, se vuelven muy particulares. Entonces, cuando veo grandes obras, yo me pregunto muchas veces, bueno, ¿está bien pensado en términos de costos y beneficios para la población o no? Y creo que ahí hay que enfocarlo. Leí una tesis súper interesante en donde decían que gran parte del estado de ánimo de una ciudad es lo bello del espacio público. O sea, cambia el latido de la ciudad, cambia la emoción de la ciudad, tal. ¿Tiene que ver la movilidad con esto, con el espacio público?
Sí, sin duda. El ejemplo del Metrobús es uno donde vimos el ordenamiento de ciertas avenidas que no solo fue sobre transporte, sino vimos cómo fue cambiando poco a poco, entonces también fueron cambiando las banquetas, etcétera. Entonces, sin duda el transporte tiene que ver las terminales, por ejemplo, donde se hacen las transferencias, sí. Pues ahí por definición hay espacio público. Tú te bajas en Buenavista del tren suburbano y te vas a subir al Metrobús y pues haces una transición que hacen miles de personas donde hay mucho espacio público. Entonces, la calidad de ese espacio público pues sí la define cómo nos estamos moviendo y cómo hacemos esos cambios, ¿no? Pues mira, te agradezco haber tenido este primer acercamiento, Andrés. Sé que estás de verdad moviendo la pluma, juntando apenas al equipo, armando este proyecto, pero te agradecemos el haber estado esta noche. Vamos a darle seguimiento, ya sabes que aquí tienes un micrófono abierto. Muchas gracias. Y esperemos de verdad los proyectos de esta ciudad en términos de movilidad. Gracias, Andrés, por estar esta noche por acá. Gracias, Javier. Gracias de verdad, Andrés Layú. Nosotros vamos a una pausa.